Ejercicio número 3 de dinámica. Dice, calcular la aceleración y la tensión de este sistema que tiene tres bloques, uno de 5 kilogramos, el otro de 3 kilogramos y el tercero de 5 kilogramos también, sobre una plataforma inclinada con 20 grados y un coeficiente de fricción de 0,2. Entonces, así como se puede ver el gráfico, inicialmente podemos identificar el sentido de movimiento. Entonces, como el cuerpo de 3 está sobre una superficie o de bajada y el cuerpo de masa 5 está colgando, entonces se puede decir que el sentido de giro o el sentido de movimiento es antihorario. Entonces, también para poder trabajar con las ecuaciones, vamos a identificar quién es masa uno, masa 2, masa 3. Vamos a empezar por el dato de la izquierda. Este va a ser masa uno. Este va a ser masa 2 y este va a ser masa 3. Una vez identificado el sentido de movimiento y a cada masa, a continuación vamos a reconocer a cada fuerza que actúa sobre cada cuerpo. Empecemos con la masa uno de 5 kilogramos. También las cuerdas. Bueno, tenemos dos cuerdas. Esa va a ser la cuerda uno y la cuerda 2. Ahora sí, sobre la masa uno tenemos una cuerda por encima, entonces va a haber una tensión. Como es la cuerda uno, entonces va a ser tensión uno. Tiene su peso y siempre apunta hacia abajo. Eso va a ser W sub uno. Esas son las fuerzas que actúan sobre la masa uno. Vamos con la masa 2. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos contacto con el piso? Sí, entonces existe normal. Tenemos peso W sub 2. Tenemos una cuerda por delante, entonces, o cuerda, uno por delante y por detrás, ¿no? Cuerda por atrás, como se está moviendo adelante, entonces sería esa, la cuerda uno, T1, y por el otro lado derecho, tenemos también una cuerda que es T2. Como el cuerpo se está moviendo en sentido horario, este cuerpo está de bajada, entonces se está moviendo en sentido hacia la izquierda. el, o la fricción, la fuerza de fricción va a apuntar en sentido contrario, es decir, en ese sentido. Fricción. ¿Qué más tenemos en este cuerpo? Nada más. Vamos con el cuerpo 3. Hay una cuerda por encima, entonces hay una tensión. Es la cuerda 2, entonces eso se va a llamar tensión 2 y tiene su peso, que va a ser W sub 3. Entonces hemos reconocido las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. A continuación, debemos formular los diagramas de cuerpo libre. Tenemos tres diagramas, DSL1, DSL2 y DSL3, porque hay tres cuerpos. Entonces colocamos los ejes X y Y en cada o para cada cuerpo. Para el caso del DSL1, tenemos un cuerpo que por encima hay una tensión, entonces vamos a tener una flecha, un vector T1. Y por debajo hay otro vector que es el peso, W sub 1. Sentido de movimiento de este cuerpo está de bajada. Entonces colocamos el movimiento. Entonces no hay nada más que se pueda hacer en este cuerpo, ya están los vectores ahí. Pasamos al cuerpo 2. Tenemos, por ejemplo, la normal. Tenemos la tensión uno por delante, la tensión 2 por detrás. Tenemos la fricción y tenemos los ejes XY. El peso, que es W sub 2. Esos son todos los vectores o todas las fuerzas que actúan en el cuerpo 2 o la masa 2. Y el ángulo se repite justamente con el eje Y, es decir, estos 20 grados por análisis de geometría, geométricos, pues aquí es el mismo ángulo, 20 grados. Esas son las fuerzas con todos sus datos, ¿no? Pasamos al sentido de movimiento. Sentido de movimiento para este caso, hemos dicho que está de bajada, entonces el movimiento es hacia la izquierda.
Pasamos al cuerpo 3. Tenemos por encima una tensión 2 y por debajo un peso 3. El movimiento es hacia arriba. Este cuerpo está de subida. Entonces, el siguiente paso debería ser aplicar la segunda ley de Newton, pero aquí falta descomponer una fuerza que es W sub 2. Para descomponerla, nos hacemos otro gráfico convenientemente para poder descomponer ahí las fuerzas, ¿no? Tenemos el eje X y el eje Y. Tenemos la normal, no se descompone. Tenemos la tensión 2, no se descompone. La fricción, tenemos la tensión 1. Sin embargo, el que se va a descomponer es el peso, W sub 2. Se va a descomponer en su cuadrante, en este eje Y negativo y en el eje X negativo. Entonces vamos a marcar eso en el eje Y negativo y en el eje X negativo. ¿Cómo se van a cómo van a ser sus componentes sobre los ejes Y y X, ¿no? Vamos a aumentar las flechas. Ese es el componente en el eje Y y este es el componente en el eje X. Los dos son W sub 2, pero hay que multiplicar. Donde se encuentra el ángulo, generalmente, o ahí se tiene que multiplicar por la función coseno. Esto por las funciones trigonométricas, porque coseno de 20 es adyacente, que sería el que está en el eje X, el que está, en este caso, seno de 20 sería opuesto sobre hipotenusa. Entonces, en el eje X negativo corresponde seno, por eso sería la razón. Sería por coseno de 20 en el eje Y seno, como habíamos dicho, en el eje X. Donde está el ángulo, ahí sería coseno y el otro eje automáticamente sería seno, seno de 20. Una vez ya descompuesto, entonces ahora sí ya se puede aplicar las fórmulas o la fórmula segunda ley de Newton, pero para cada cuerpo. Entonces empezamos con el cuerpo uno. Vamos a decir sumatoria de fuerzas en el eje en que se mueve. Este se mueve en el eje Y. Entonces eso es igual a más uno por aceleración. ¿Quién es positivo? El que apunta al mismo sentido de movimiento. Eso quiere decir W sub 1 menos la tensión 1. Esto es igual a M1A. Sabemos que el peso W sub 1 es masa por gravedad. Entonces masa 1 por gravedad menos tensión 1 igual a masa 1 por aceleración. Y tenemos nuestra primera ecuación. Ahora vamos con el cuerpo 2. Este cuerpo se está moviendo hacia abajo. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa 2 por aceleración. ¿Cuáles fuerzas serían positivas? Las que apuntan al mismo sentido de movimiento. Eso quiere decir T1 más W2 seno de 20. Entonces colocamos eso. O W2 seno de 20 más tensión 1 menos las fuerzas que están en sentido opuesto, menos T2 menos fricción, igual a masa 2 por aceleración. Entonces ya tenemos en el eje X las fuerzas que actúan y de aquí lo que se puede hacer es reemplazar la fórmula de la fricción. Entonces colocamos también del peso, ¿no? El peso es masa por gravedad, en este caso masa 2 por gravedad por el seno de 20 más la tensión 1 menos la tensión 2 menos la fricción, pero la fricción es mu por normal, igual a M2A. Ahora la normal ¿de dónde se va a calcular? Se va a calcular del eje vertical. Para eso se tiene que hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Como no se mueve en el eje Y este cuerpo, entonces su sumatoria tiene que ser igual a cero. Pero sí hay fuerzas que podemos sumar. Normal apunta arriba y W2 coseno de 20 apunta abajo. Eso quiere decir normal menos W2 coseno de 20 es igual a cero.
De ahí despejamos normal, va a ser igual a W2 coseno de 20 pasa al otro miembro con signo positivo y de ahí tenemos el valor de la normal. También podemos decir, reemplazando la fórmula del peso, normal es igual a M2G por coseno de 20. Y ya tenemos ahí la ecuación de la normal. Ahora esto lo vamos a reemplazar en la fórmula que habíamos dejado pendiente, en esta de aquí. Entonces nuevamente copiamos esta ecuación, M2G seno de 20 más T1 menos T2 menos mu y normal. Entonces ahora en vez de colocar n, colocamos este valor, m2g coseno de 20. Y está, entonces no hay más, esto tiene que ser igual a m2a, m2a. Entonces ya todas las variables son conocidas, ¿no? Los únicos que no se conocen son las tensiones y las aceleraciones, o la aceleración. Esta va a ser la ecuación 2, la ecuación número 2. Vamos con el tercer cuerpo, que sería el de CL3. Este cuerpo está de subida. Las fuerzas que son positivas va a ser T2 porque está en el mismo sentido de movimiento. Entonces aplicamos segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en Y, que es el eje donde se mueve, es igual a masa 3 por aceleración. T2 hemos dicho que es positivo menos W3 que es negativo. Menos es igual masa 3 por aceleración. Entonces aquí podemos reemplazar la fórmula del peso. Va a ser T2 menos mg. T2 menos M3G igual a M3A. Y eso sería la tercera ecuación. Ahora tenemos que resolver ese sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces hacemos formar las ecuaciones. La primera ecuación, la segunda ecuación y la tercera ecuación. Esto es un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Tres incógnitas y tres ecuaciones. En este caso lo podemos resolver por reducción. Vamos a sumar las tres ecuaciones y ahí nos vamos a dar cuenta que T1 menos T1 es cero. Y también T2 menos T2 es cero. ¿Qué queda? Pues copiamos lo que queda. M2G, seno de 20. No, M1G, la primera ecuación sería aquí, la que ha sobrado. M1G más M2G, seno de 20. Y las negativas, menos mu M2G, coseno de 20, menos M3G, menos M3G. Y todo esto es igual a la suma de estos valores, ¿no? M1A más M2A más M3A. Colocamos eso. Listo. Y en esta nueva ecuación lo único que no se conoce es la aceleración. Entonces vamos a factorizar. Tenemos la misma ecuación del lado izquierdo. Y en el segundo miembro factorizamos la aceleración. A sale afuera y adentro se queda M1 más M2 más M3. Despejamos. Copiamos el mismo numerador. Y en el segundo miembro, todo lo que en un lado multiplica, al otro lado pasa a dividir. Eso quiere decir que el paréntesis pasa a dividir la suma de las tres masas. Y eso sería el despeje de la aceleración. Ahora vamos a reemplazar datos. 5 por 5 que es M1, 5 por 9,8. Entonces esa sería la multiplicación. M1 es 5 por 9,8 más M2G. M2 es 3, gravedad 9,8 y todo esto por seno de 20. Menos mu que es 0,2 por M2 que es 3 por la gravedad que es 9,8 por el coseno de 20. Menos M3 que es 5, 5 por 9,8. Dividido entre 5 más 3 más 5. Entonces, hacemos el cálculo en la calculadora de toda esta expresión
Y tenemos que la aceleración es 1,84 metros por segundo al cuadrado. Y tenemos un primer parámetro calculado. Para calcular las tensiones, esta aceleración se debe eh, repetir o reemplazar en la primera y en la tercera ecuación. Sería lo más rápido. Entonces, calculamos las tensiones. Nuestra ecuación uno tiene la siguiente forma. M1G menos T1 igual a M1A. De aquí despejamos T1. M1G se queda. M1A pasa al primer miembro con signo negativo y menos T1 pasa al segundo miembro con signo positivo. Y tenemos que T1 es igual a M1G menos M1A. Lo vamos a ordenar. Sería así. Reemplazamos. Sería 5 por 9,8 menos 5 por 1,84. Hacemos el cálculo y tenemos que T1 es 39,8 newtons. Ahora, para calcular T2, vamos a hacer lo mismo, pero con la ecuación 3. Entonces, anotamos nuestra ecuación 3, T2 menos M3G igual a M3A. Despejamos T. T se queda, T2 en este caso, es igual a M3A, que está en el segundo miembro, y menos M3G pasa con signo cambiado. En este caso sería más M3G. Reemplazamos. M3 es 5, aceleración es 1,84, más M3 es 5 y gravedad 9,8. Y tenemos que T2 es igual a 5 o 58,2 newtons. Y con eso se hubiera respondido la pregunta, ¿no? Calcular la aceleración y la tensión, en este caso, pero las tensiones de la que cuelga de 5 kilogramos y la que cuelga a la derecha de 5 kilogramos. Y con eso estaría terminado el ejercicio.